planificando tu inicio de semana? Detente un momento y escucha esta reflexión hecha especialmente para ti. Bendiciones a su vida, mis amados hermanos. Es un verdadero privilegio estar nuevamente en sus hogares. Les saluda a Carlos González y hoy le invito a que juntos reflexionemos sobre lo que el Señor quiere de nosotros, y esto lo podemos ver en el capítulo 6 del Evangelio de Juan. Si usted me puede acompañar y tiene su Biblia a la mano, en el capítulo 6 del Evangelio de Juan, en los primeros versos, se narra un milagro muy grande que el Señor hizo. Cuenta la palabra que Él le seguían grandes multitudes a los cuales sanaba a los enfermos, liberaba a los endemoniados, y hacía grandes milagros el Señor, y por eso mucha gente lo seguía. Y en medio de eso, Él da una cifra a la palabra. Dice que lo seguían 5,000 hombres, más las mujeres, más los niños. Algunos estudiosos estiman que eran más o menos 20,000 personas las que seguían al Señor, y en esa oportunidad el Señor les estaba enseñando y les estaba compartiendo del reino. Y luego adelante en el capítulo 6 vemos cómo la gente, buscando lo que el Señor tenía, empieza a buscarlo. El Señor, si lo miramos en algunos versos, vemos que el Señor a veces tomaba la decisión de apartarse e ir al monte a orar y a hablar con el Padre. Y en medio de eso, pues la gente lo seguía buscando al siguiente día, algunos con necesidades, otros porque querían oír, otros porque tenían una u otra necesidades familiares. Sin embargo, el Señor se apartaba un tiempo para tener intimidad con el Padre, y al siguiente día pues la gente lo seguía buscando. Y aquí vemos en los versículos 22 al 24 cómo algunas personas incluso tomaban barcas y se subían a las barcas para localizar al Señor y buscarlo, para obtener algo de Él. Y esto me hacía reflexionar, hermano, porque nosotros muchas veces sí creemos, los que hemos conocido al Señor, creemos que Dios es nuestro Padre, y que el Señor nos da muchas bendiciones y da muchas cosas a nuestra vida. Ahora, cuando empezamos a ver estos versos, vemos algunos aspectos importantes, porque el Señor hacía milagros y acababa de dar de comer asumamos que eran 20,000 personas, según las estimaciones que hacen los conocedores y estudiosos de la palabra. Y vemos ahí cómo es un milagro tremendo el que el Señor hace, porque de un poco de comida, en una oportunidad fueron 5 panes y peces, en otra oportunidad fueron 7 panes y peces. El Señor hace un milagro tremendo, se multiplica la comida y toda la gente come hasta saciarse, y sobra comida en medio de esa situación, y es un milagro tremendo que creo yo que todos nos hubiéramos quedado admirados. Posiblemente por ser una multitud tan grande, me imagino que algunos ni siquiera se dieron cuenta del milagro, sino solo se dieron cuenta de que sirvieron que llegaron a repartirle los panes y los peces, y se los comieron, pero ni siquiera sabían de dónde venían. No sabían que era producto de la multiplicación de un milagro tremendo que el Señor había hecho. Y creo que eso es algo que a nosotros no nos tiene que pasar, hermano, porque en la palabra siempre hay un mensaje, siempre hay una reflexión que nos puede servir a nosotros, porque digamos, dentro de los que seguían al Señor había gente que ni siquiera sabía que el Señor había hecho un milagro, y estaban comiendo el pan y los peces que habían sido multiplicados, pero no se dieron cuenta del milagro. No vieron que el Señor había hecho un milagro tremendo al darles de comer. Y esta es la invitación, y es tal vez aquí donde quiero detenerme en la primera reflexión, hermano, porque
a nosotros no nos pase como cristianos que en determinado momento no nos damos cuenta de todas las cosas que Dios hace en medio de nosotros. Y cuando me refiero a eso es que muchas veces pasa desapercibido las cosas que Dios hace, porque a veces cuando Dios hace algunos milagros, algunos prodigios alrededor de nosotros, se nos convierte en normal las cosas que recibimos, lo que recibimos diariamente, como el Señor nos bendice. Como por ejemplo, hermano, el levantarse diariamente y tener salud y poderse parar, tener la bendición de poder respirar el aire que el Señor nos da cada mañana, eso es una bendición. Pero muchas veces todo eso que el Señor nos da se vuelve, empieza a pasar desapercibido, como aquel que le empiezan a dar de comer algunas veces y no se merece que le den de comer, o sea, no es una obligación que le den de comer. Sin embargo, le dan comida y la secuencia, digamos, de veces que le dan comida hasta que puede llegar un momento en el que cuando no le dan se pone enojado, aunque la persona no tenga obligación de compartirle su comida. Entonces, tal vez la reflexión en esto, hermano, que no nos pase como algunos de los que recibieron el milagro, que no se enteraron de que el pan y los peces que estaban comiendo era fruto de un milagro que Dios había obrado a través del Señor Jesucristo. Ahora, en el versículo 25, el Señor, cuando llega a esta gente que va buscando al Señor y lo encuentra y le empieza a hablar, la gente se le acerca y le empieza a decir: Señor, ¿dónde estabas? Te estábamos buscando. Y dice en el versículo 25: y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí. Y aquí, hermano, me quiero detener, perdón. Cuando dicen Rabí, hablan de un maestro. Ellos no le hablan como Señor, porque algunos de ellos habían visto algunos milagros. Sin embargo, lo miraban como un maestro, como alguien que enseñaba, tal vez como un profeta, como alguien que hacía milagros, pero no tenían hasta ese momento esas personas una experiencia adicional con el Señor, que es lo que vamos a ver posteriormente. Y viene ellos y le dice: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y le dijo, hermano, el Señor muy directo. Aquí vamos a ver en la palabra que el Señor no andaba con rodeos, no andaba digámosle, tirando indirectas o diciéndole las cosas, sino el Señor era directo. Y él les dice las cosas claras y se las dice directamente, porque les dice, cuando ellos le preguntan: Señor, ¿cuándo llegaste aquí? Lo que hace el Señor es en el versículo 26 del capítulo 6 del Evangelio de Juan, dice: respondiendo Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Y hermano, y esto me da para mucha reflexión, porque hace unos días estaba pensando que la gente, incluso cuando ahora que están las redes sociales y podemos verlo, podemos ver una serie de mensajes y lo que algunas personas piensan en algunas de estos medios de comunicación, podemos ver que muchas veces hay gente que recibe, hay gente que publica todo lo que recibe, todo lo que tiene, lo que recibe. Y una frase muy común en medio de los comentarios es: qué bendición, ¿sí? Y hermano, y eso me hacía reflexionar, porque muchas veces se relacionan, y lo mencionaba en otra oportunidad, que muchas veces se relacionan las bendiciones que Dios da con lo que nosotros podemos recibir. Y yo no digo que sea así, hermano. Puede ser que alguien sea bendecido por el Señor y reciba tal vez algo económico, una casa, un carro, un privilegio o algo que Dios le quiera dar. Sin embargo, hermano, el Señor es muy claro en este pasaje y hace referencia a lo que
lo que realmente Dios espera que nosotros hagamos al seguirle. Porque el Señor es directo y le dice: me buscáis no porque habéis visto las señales. Y lo primero que el Señor hace es, dice: bueno, ustedes me buscan no porque hayan visto las señales. O sea, ni siquiera la gente que lo buscaba, la gente que lo estaba siguiendo en esta oportunidad, ni siquiera había puesto atención a las señales, aunque el Señor hacía muchos milagros y hacía prodigios, y por eso lo seguía mucha gente buscando obtener sanidad, obtener un beneficio del contacto con el Señor. Y entonces el Señor le dice a estas personas de forma directa, les dice: me buscáis no porque habéis visto señales. O sea, ni siquiera los milagros habían hecho que esas personas decidieran buscar al Señor. Ahora, a mí me venía a la mente, hermano, y reflexionaba sobre esto, porque aquí vemos que no necesariamente que alguien reciba algo del Señor, que mire algún milagro, garantiza de que las personas puedan venir y conocer realmente al Señor Jesucristo. Porque aquí vemos cómo el Señor hacía muchos milagros, y estas personas que lo seguían buscando, lo buscaban no precisamente porque el Señor, incluso no habían puesto como mucha atención a los milagros que el Señor había hecho y el poder que manifestaba el Señor a través de ellos. Sin embargo, el Señor viene y aún manifestando señales, les dice: ustedes me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Y hermano, y aquí esto me hizo reflexionar mucho, porque mientras nosotros estemos aquí en la tierra, muchas veces pensamos, y con eso tal vez iniciaba parte de esta reflexión de este verso, porque siempre relacionamos bendiciones de Dios con lo que nosotros recibimos. O sea, aunque sea la amistad de alguien, lo consideramos una bendición de Dios, y puede ser que sea así, hermano. Más sin embargo, el Señor aquí hace referencia a que estos hombres lo seguían porque habían comido pan y se habían saciado. En otra versión dice que hasta que se habían hartado, se habían quedado satisfechos de pan. Y entonces el Señor, identificando la intención del corazón, porque hermano, hay gente que se acerca a Dios, o muchas veces nos puede suceder, y nos perdemos en el camino del Evangelio, y se nos olvida, hermano, que nosotros nos tenemos que acercar al Señor, porque Él es la fuente de vida, y Él es la vida de nuestra alma, hermano, la vida de nosotros. Sin embargo, se nos olvida muchas veces y empezamos a amar más lo que Él nos da que a quien nos lo da. Hermano, hace muchos años, en una prédica del Dr. Ríos, una frase me quedó grabada. Decía él que muchas veces nosotros somos como aquellos que viven en una finca, ¿sí? En una finca y se enamoran de los frutos, de los palos, de las manzanas, de las piñas, de todo lo que sale de ahí, y se nos olvida el amar al dueño de la finca, que es, en este caso, en la analogía, es el Señor. Entonces aquí vemos que estos hombres amaban más lo que recibían del Señor, incluso lo amaban más lo físico y lo económico, digamos en este caso el pan o la comida que recibían del Señor, que lo que podían obtener de Él para salvación. Y entonces, hermano, podemos decir: qué bárbaros estos hombres, cómo seguían al Señor haciendo eso. Pero muchas veces lo que sucede es que nosotros caemos en la misma situación en la cual nos perdemos buscando las aparentes bendiciones, o las bendiciones que Dios nos puede dar en determinado momento, y se nos olvida lo más importante, que es seguir y tener comunión con Dios, seguir al Señor y tener comunión con Él. Y entonces el Señor, en medio de esta plática, diciéndoles directamente que ellos lo seguían porque les daba de comer,
O sea, ellos lo que buscaban del Señor era el alimento. Y si realmente ellos hubieran podido, lo hubieran hecho rey, hermano, digamos, de acuerdo a sus planes, porque la idea era que posiblemente no tuvieran la necesidad de volver a trabajar. Era lo que le decía la samaritana al Señor cuando tiene el encuentro con el Señor. Le dice: Señor, dame de esa agua para que yo no tenga necesidad nuevamente de venir a sacar agua a este pozo. Porque tal vez para ella era cansado, era gravoso, porque ella iba a una hora donde no iban las demás mujeres, porque posiblemente cuando llegaba con todas las mujeres era despreciada, y adicionalmente al desprecio que le hacían era rechazada, y tal vez, como decimos comúnmente, la pelaban, hermano, entre todos cuando ella llegaba, susurraban y hablaban: ya viene esta, ¿sí? Entonces, en nuestra mente natural, hermano, muchas veces pensamos que las bendiciones de Dios, la bendición de Dios es lo que Dios quiere hacer espiritualmente con nosotros. Tenemos algunas añadiduras, que es todo lo que nosotros podemos recibir en la tierra. Pero esas son añadiduras, hermano, añadiduras a lo principal. Eso es como aquel que le sirven un plato en el cual tiene la carne, o tiene lo más delicioso que tiene el plato, y entonces se disfruta tanto todo lo que está alrededor digamos, de lo que es el plato principal, de lo que es lo principal del plato, que en este caso sería la carne. Y se come toda la lechuga, hermano, y come tanta lechuga, y se sirve lechuga nuevamente, y lechuga, hasta llegar en un momento que ya no tiene hambre. Hermano, eso es lo que sucede muchas veces cuando nosotros nos embelezamos con las añadiduras que vienen a nuestra vida, y se nos olvida el propósito principal de haber conocido al Señor Jesucristo y poder caminar siguiéndolo en lo que Él hace. Porque estos hombres lo seguían, pero lo seguían porque Él les daba de comer. No lo seguían por las palabras de vida que salían de su boca. Y entonces el Señor empieza a hablarles en el versículo 27 y dice, el Señor, hermano, con una paciencia tremenda, sabiendo que estos hombres lo seguían porque les daba de comer, lo que hace es que, manifestando una paciencia tremenda, les empieza a explicar y dice en el versículo 27: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Y entonces aquí el Señor les pone claramente, hermano, y esa es la reflexión principal de esto que estamos estudiando hoy. Porque el Señor en el versículo 27 dice: trabajad no por la comida que perece. O sea, el Señor dice que nuestro esfuerzo, nuestra vida espiritual, lo que nosotros, que nuestra vida esté enfocada en trabajar no por la comida que perece, cuando, hermano, todo lo de este mundo perece. Y el Señor le dice que nos enfoquemos en la comida que no perece. Entonces está hablando principalmente en la comida espiritual. Y entonces, hermano, aquí el Señor deja claramente que el propósito del cristiano es seguir al Señor Jesucristo, y hermano, que toda su vida, su esfuerzo, su esfuerzo principal esté enfocado en las cosas de arriba. Ahora, eso no quiere decir, hermano, que no trabaje, que no trabajemos, porque la palabra dice que el que trabaje, el apóstol Pablo dice que el que no trabaje, que no coma. Sin embargo, el Señor habla aquí de las prioridades, y la reflexión, hermano, hoy es: ¿cuál es nuestra prioridad? Estamos embebidos en las cosas de este mundo, que se nos ha olvidado lo principal, que es la búsqueda del Señor Jesucristo, la búsqueda de nuestro buen Dios. O estamos embelesados por lo que hemos recibido, porque el Señor ha sido bueno dándonos añadiduras, y sin embargo estamos tan embelesados en eso que se nos olvidó que el propósito del cristiano es tener relación con Dios.
Y entonces el Señor dice, sino por la comida que a vida eterna permanece. Está hablando de las cosas de arriba, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Y ahí les está diciendo, bueno, no me busquen por lo que les puedo dar de pan, sino búsquenme por la comida de arriba. Y entonces el Señor sigue explicando y ellos, con un pensamiento muy corto y humano, le dicen en el versículo 28, dice, entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Hermano, mire, aquí se nota cómo el hombre está en otra sintonía, el hombre carnal está en otra sintonía de lo que Dios ha determinado para él, para aquel que conoce a Dios. Porque ellos se creían muy, muy dignos de obras delante de Dios y se creían muy, muy correctos, muy dignos. Y entonces le dice, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Entonces le están diciendo, el Señor les está hablando de que no es lo natural lo que el hombre debería de buscar, sino lo espiritual. Y ellos le dicen, Señor, ¿qué obras, qué podemos, qué secular, qué en esta tierra podemos hacer para, cómo podemos poner en práctica las obras de Dios? Hermano, totalmente perdidos y sin poder entender lo que el Señor les estaba diciendo. Pero el Señor, nuevamente manifestando una paciencia muy grande, les dice, respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Entonces, hermano, mire, aquí el Señor les dice, no tienen que hacer muchas obras. Les está tratando de explicar a estos hombres que de forma natural, de forma con mente natural, están tratando de entender lo que Dios quiere. Y entonces el Señor le dice, bueno, la obra que tienen que hacer, la única obra que tienen que hacer, porque no le dice las obras, le dice la obra, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Entonces, hermano, la obra que el Señor les dice a esta gente que no le conocía, es la obra que que Dios les encomendó, es que crean en mí, en el Señor Jesús. Hermano, y eso es lo que Dios quiere de nosotros. Hermano, que todo nuestro esfuerzo, todo nuestro pensamiento, lo primero es que nosotros conozcamos a Dios como a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador. Y luego, que hermano, todo nuestro esfuerzo, nuestro corazón, nuestra alma, nuestro entendimiento esté volcado al deseo de conocer a Dios y poder permanecer en Él. Porque, hermano, todo lo que puede suceder en esta tierra y lo que podamos recibir son añadiduras comparado con las bendiciones, con las verdaderas bendiciones, que es, hermano, conocer al Señor y tener relación con Él. En los siguientes versos el Señor les sigue hablando, hermano, a estos hombres. El Señor les habla de que Él, luego ellos en el versículo 30 le dicen, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? Hermano, ellos estaban pidiendo señal. Estaban pidiendo señal para confirmar que lo que el Señor estaba diciendo, tenían que creerle. Hermano, el Señor luego, en los siguientes versos, el Señor les dice que Él es el pan de vida y que siendo Él el pan de vida es el pan que el Padre dio para que nosotros tuviéramos vida. Hermano, yo finalizo porque el tiempo me ha avanzado, pero quiero dejarla en su corazón y que reflexionemos en nuestro corazón. ¿Qué es lo que estamos disfrutando, hermano? ¿Estamos disfrutando de la relación con Dios o estamos disfrutando más de las añadiduras que Dios nos da? Porque si estamos disfrutando más de las añadiduras que Dios nos da, hermano, nos estamos perdiendo de la verdadera bendición de Dios. Y estamos
dejando, hermano, lo más importante por lo que es perecedero y por lo que no permanece. Gloria a Dios. Cierre sus ojos ahí donde está y digámosle: Señor, te damos gracias por tu grande amor, por tu bendición. Señor, porque a través de tu palabra podemos ver que lo importante es conocerte a ti, Señor, tener relación contigo y poder caminar tras tus pasos, Señor. Porque todo lo que nosotros podemos recibir en esta tierra es perecedero, Señor. Perdónanos porque aunque tú has sido bueno con nosotros, muchas veces nos enamoramos más de lo que tú nos das que de quien no lo ha dado, Señor. De tú que nos has dado todas las cosas y todo lo que hemos recibido es por tu misericordia y por tu gracia. Hoy te pedimos, Señor, que tú nos permitas seguirte con todo nuestro corazón. Señor, que todas nuestras fuerzas, nuestra alma esté para amarte, Señor, para que nosotros podamos caminar en pos de ti, que seamos seducidos, que estemos enamorados de ti cada día, Señor, y que cada día caminemos en pos de ti para conocerte, para amarte y para poder recibir la bendición más grande, que es tener relación contigo, Señor. Por eso te amamos y te bendecimos. Señor, manifiesta tu misericordia para que nosotros cada día podamos comprender lo valioso de lo que tú nos has dado y que nuestra vida pueda estar encaminada, Señor, a todo lo espiritual, a lo que tú nos has dado, con lo que tú nos has bendecido. Señor, que las añadiduras que hemos recibido por misericordia no nos desenfoquen del camino, Señor, para que podamos conocerte cada día más y amarte con todo nuestro corazón. Te lo agradecemos, Señor, con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón. Bendecimos tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor le bendiga, mi amado hermano. Le invito a que nos sintonice la próxima semana a la misma hora. Bendiciones a su vida. Entrega al Señor todo lo que haces, confía en Él y Él te ayudará. Te deseamos una buena semana. Dios te bendiga.